En aquella casa en el interior de México, todos creían que el destino era cuestión de apellido. El heredero ya estaba definido. El futuro parecía previsible. Pero existe una verdad incómoda que casi nadie admite: no siempre el elegido es el preparado. Tal vez conozcas esa sensación. Hacer todo bien, y aún así no ser prioridad. Ser competente, pero no ser la apuesta principal. Crecer escuchando que otra persona va a llegar lejos, mientras que de ti solo dicen que es esforzada. Parece un detalle. No lo es. Lo que casi nadie percibe es que el rechazo silencioso puede ser el mayor entrenamiento de la vida. Porque quien no recibe aplausos aprende a trabajar sin público. Y quien aprende a trabajar sin público desarrolla una fuerza que solo aparece cuando la estructura empieza a fallar. En esta historia, una familia apostó todas sus fichas a un único heredero. Confió en la tradición. Ignoró alternativas. Hasta que la realidad exigió preparación, no preferencia. Y fue justamente la hija que nunca fue elegida quien se volvió indispensable. Si alguna vez te sentiste subestimado, ignorado, dejado de lado, tal vez descubras algo aquí que nadie te contó: a veces, no ser elegido es la mejor ventaja estratégica que alguien puede tener. En aquella casa en el interior de México, el futuro no era una posibilidad, era un guión ya impreso, doblado y guardado en el cajón de la tradición. El padre no lo decía con todas las letras, pero cada gesto dejaba claro quién llevaría el apellido adelante. Al hijo lo llevaba a las reuniones de la finca, escuchaba conversaciones sobre contratos, aprendía a evaluar el ganado con mirada técnica. A ella, en cambio, la dejaban en la cocina, ayudando a la madre, organizando la rutina. No había gritos ni desprecio explícito. Solo una división sutil de importancia. Y, a veces, lo que no se dice pesa más que cualquier palabra. Lo curioso es que ambientes así rara vez parecen injustos por fuera. Todo parece normal, incluso armonioso. Cada uno en su papel. Cada uno en su lugar. Solo que, detrás de esa organización silenciosa, existe una jerarquía invisible. Cuando un niño percibe que su destino ya fue decidido sin consulta, algo cambia por dentro. No hay una rebelión inmediata. Hay observación. Y la observación, cuando madura, se convierte en conciencia. Y la conciencia, esa nunca vuelve a la inocencia. Ella creció entendiendo que el hermano era preparado para comandar, mientras ella era entrenada para apoyar. Era como si la casa tuviera dos pasillos, uno que llevaba a la oficina del padre, donde se tomaban decisiones, y otro que llevaba a la cocina, donde todo debía funcionar para que las decisiones fueran posibles. Y, fíjate bien, sostener la base exige inteligencia. Organización. Anticipación. Pero nadie aplaude la base. Aplauden el escenario. Y aquí hay un detalle que mucha gente ignora: no se necesita violencia para moldear la desigualdad. Basta la repetición. Basta una expectativa dirigida siempre hacia el mismo lado. Cuando el padre decía, ven a aprender, siempre era al hijo. Cuando decía, ayuda a tu madre, siempre era a ella. Pequeñas frases, repetidas durante años, construyen identidades enteras. Quien es llamado a decidir aprende a decidir. Quien es llamado a servir aprende a servir, o aprende algo aún más profundo. En casas donde el destino ya está definido, la autonomía no nace como un regalo. Nace como reacción. Y, en su caso, comenzó temprano. Mientras organizaba los víveres, empezó a observar patrones. Mientras ayudaba a la madre a cerrar pequeñas cuentas, comenzó a entender los números. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo gestión. No de toda la finca, sino del engranaje doméstico que mantenía todo en pie. Y quien entiende engranajes entiende estructura. Hay algo casi irónico en todo esto. El hijo aprendía sobre expansión, compra, venta, crecimiento externo. Ella aprendía sobre control, equilibrio, prevención del desperdicio. Uno aprendía a aumentar. La otra aprendía a sostener. Y cualquier especialista en negocios sabe: crecer sin sustento es sembrar deuda. Pero en aquella casa, eso aún no era visible. Todavía parecía que el heredero iba por el camino correcto. Tal vez el punto más delicado sea este: ella no era despreciada.
Simplemente era considerada, no estratégica, para el legado. Y eso crea un tipo de dolor diferente. No es el dolor del abandono. Es el dolor de la irrelevancia asumida. Como si alguien decidiera, antes siquiera de probar, que tu potencial no es prioridad. Y cuando alguien crece bajo esa sombra, aprende dos cosas, o acepta el papel, o empieza a prepararse en silencio. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Sin anuncio, sin discurso, sin confrontación. Mientras el hermano aprendía a negociar con proveedores, ella aprendía a negociar tiempo, recursos e imprevistos dentro de casa. Mientras él veía cifras grandes, ella aprendía la importancia de cada centavo. Puede parecer pequeño. Pero pequeñas competencias, acumuladas a lo largo de los años, crean diferencias invisibles hasta que dejan de serlo. La casa donde el destino ya estaba decidido parecía estable. Pero la estabilidad basada en un único plan es frágil. Cuando toda la confianza recae sobre una sola persona, cualquier error se convierte en terremoto. Solo que nadie piensa en eso cuando todo está funcionando. Y allí, en ese momento, todo parecía funcionar. El heredero estaba siendo entrenado. La hija estaba cumpliendo su papel. Y la tradición seguía intacta. Pero las tradiciones rara vez se cuestionan mientras todavía parecen sólidas. La pregunta que nadie hacía era simple y peligrosa: ¿y si el guión está incompleto? ¿Y si la división invisible de importancia está construyendo algo que nadie está viendo? Porque cuando el destino se decide demasiado pronto, puede incluso parecer seguro, pero empieza a preparar el terreno para comparaciones que moldean mucho más que el futuro de la finca. Las comparaciones rara vez llegan como acusaciones directas. Llegan en forma de elogio, pero siempre dirigido hacia el mismo lado. Él va a llegar lejos. La frase se decía con orgullo, casi como una profecía. Sobre ella, en cambio, el comentario venía suave, casi cariñoso: ella es más sensible. Y listo. Dos frases aparentemente inofensivas empezaban a dibujar dos destinos completamente distintos. El problema nunca fue la sensibilidad. Sensibilidad es lectura del entorno, es percepción fina, es inteligencia emocional. Pero cuando uno recibe la etiqueta de liderazgo y el otro la de delicadeza, el mensaje implícito es claro: uno construye el mundo, el otro apenas se adapta a él. Y esa distinción, repetida a lo largo de los años, va moldeando la forma en que cada uno se mira en el espejo. La comparación silenciosa no necesita humillar para herir. Actúa por contraste. En una cena familiar, alguien comenta el desempeño del hermano en la feria agropecuaria. Risas, orgullo, planes para el futuro. Cuando el tema llega a ella, el tono cambia: ella ayuda mucho a su madre. Ayuda. No lidera. No construye. Ayuda. La palabra parece pequeña, pero lleva un límite incorporado. Quien crece bajo comparación aprende dos estrategias: competir o replegarse. Y, curiosamente, ella eligió observar. En lugar de disputar atención, empezó a analizar comportamientos. Percibió que los elogios moldean la identidad. Que las expectativas dirigen la energía. Que quien es visto como líder recibe más oportunidades para equivocarse y aprender. Mientras tanto, quien es visto como apoyo rara vez tiene permiso para fallar porque ni siquiera es puesto a prueba. Aquí hay un efecto psicológico profundo. Cuando alguien es constantemente comparado, empieza a medir su valor con la vara ajena. Y eso puede generar dos extremos: inseguridad crónica o competencia silenciosa. En su caso, la comparación no generó envidia. Generó curiosidad. ¿Qué era exactamente lo que hacía que alguien fuera considerado prometedor? ¿Era carisma? ¿Era confianza? ¿O era simplemente inversión continua? Si se observa bien, la comparación también aprisionaba al hermano. Él necesitaba corresponder a la imagen construida para él. No podía dudar. No podía mostrar vacilación. Cuando todos dicen que alguien va a llegar lejos, esa persona empieza a vivir con miedo de quedarse en el camino. Y entonces surge un detalle interesante: tanto el elegido como el no elegido cargan pesos distintos, pero igualmente invisibles. En entornos familiares tradicionales, la comparación se ve como motivación. Mira a tu hermano. Aprende de él.
Pero la motivación basada en el contraste rara vez construye una identidad sólida. Construye reacción. Y reacción no es propósito. Es respuesta emocional. Al darse cuenta de eso, aún joven, ella comenzó a hacer algo inusual, dejó de intentar medirse con la vara de la casa. En su lugar, empezó a crear métricas propias. ¿Se organizaba mejor que ayer? ¿Aprendió algo nuevo esta semana? ¿Resolvió un problema sin pedir ayuda? Pequeños hitos internos comenzaron a sustituir la búsqueda de aprobación externa. Parece un detalle, pero ese cambio es estructural. Quien crea criterios propios de evolución se vuelve menos dependiente de la validación. Mientras la familia veía dos caminos distintos, el del líder y el de la sensible, algo más profundo estaba ocurriendo. La comparación estaba entrenando en ella una habilidad rara, la autodefinición. Cuando el mundo insiste en compararte, aprender a definirte es un acto casi revolucionario. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Sucede en el silencio de las pequeñas decisiones. Lo curioso es que las comparaciones parecen inofensivas cuando el escenario está estable. Pero plantan semillas. Algunas germinan rápido. Otras tardan años. Y cuando finalmente brotan, revelan que aquella división invisible de importancia estaba formando identidades mucho más complejas de lo que cualquiera imaginaba. Porque llega un momento específico en que la comparación deja de ser externa, y se transforma en conciencia dolorosa. Hay días que no parecen decisivos, pero lo son. La premiación en la escuela era sencilla, nada grandioso. Un pequeño escenario, sillas alineadas, padres orgullosos sosteniendo sus celulares. Su nombre fue llamado como destaque académico. Aplausos. Sonrisa contenida. Mirada buscando a alguien entre el público. Y fue allí, en el intervalo entre el aplauso y el silencio, que algo encajó dentro de ella. El padre no estaba. No por descuido. Estaba acompañando al hermano en una feria agropecuaria importante. El futuro de la finca, después de todo, exigía presencia. En ese momento, ella no sintió rabia. Sintió claridad. La expectativa duele más que la ausencia declarada. Porque cuando alguien dice que no irá, la mente se prepara. Pero cuando se espera, aunque sea en silencio, y la silla permanece vacía, el impacto es distinto. Hay un tipo específico de madurez que nace en ese tipo de situación. No es dramática. No es teatral. Es casi clínica. La niña percibe que el esfuerzo no garantiza prioridad. Que el mérito no siempre altera la jerarquía. Y esa percepción puede generar dos caminos, desmotivación o independencia emocional. Ella eligió algo intermedio, empezó a recalibrar expectativas. En vez de pensar necesito que él venga, comenzó a pensar necesito que esto tenga sentido para mí. Parece sutil, pero es revolucionario. Cuando alguien deja de hacer algo para ser visto y pasa a hacerlo porque reconoce su propio valor, la motivación cambia de eje. Ya no es externa. Es interna. Y la motivación interna es más difícil de romper. Mucha gente vive toda la vida esperando el aplauso de un público específico. Padres, jefes, parejas. Pero cuando el aplauso no llega, surge la pregunta inevitable, ¿el esfuerzo pierde valor? En aquel escenario, ella entendió que el reconocimiento puede fallar, pero la competencia permanece. Y la competencia acumulada crea una seguridad silenciosa. Si se observa bien, ese momento fue menos sobre la ausencia del padre y más sobre el nacimiento de la autoconciencia. Ella percibió que nadie estaba acompañando cada uno de sus pasos. Eso podría haber sido liberador o desmotivador. Curiosamente, fue estratégico. Si nadie estaba mirando, entonces podía experimentar sin presión. Podía equivocarse sin titulares familiares. Existe un poder inesperado en la invisibilidad temporal. Quien no es observado de cerca desarrolla autonomía más temprano. Aprende a resolver, decidir y ajustar sin depender del aplauso inmediato. Mientras el hermano era constantemente evaluado y dirigido, ella comenzó a autoevaluarse. Y eso construye un tipo diferente de musculatura emocional. Es importante notar que no hubo confrontación aquella noche. Ninguna escena dramática en el comedor. Solo un silencio distinto.
Un silencio que no pedía explicación, pero registraba información. Ella empezó a entender que la expectativa mal posicionada genera frustración. Entonces comenzó a posicionar la expectativa en sí misma y no en los demás. Este tipo de giro interno es invisible para quien está afuera. La familia seguía funcionando como siempre. El padre orgulloso del heredero. La madre equilibrando la casa. El hermano aprendiendo sobre expansión. Pero dentro de ella, algo se había reorganizado. Ya no buscaría validación como condición para continuar. Y cuando alguien decide, aún joven, que no dependerá de la aprobación para avanzar, empieza a desarrollar una autonomía silenciosa que cambia el juego. Solo que la autonomía, cuando se cultiva en silencio, suele crecer como una planta que no recibe luz directa, y es exactamente ahí donde otra analogía comienza a cobrar sentido. Mientras el hermano crecía bajo aplausos y orientaciones directas, ella crecía como una planta en la sombra. No recibía la luz principal del jardín, aquella que atrae miradas y elogios. Pero las plantas en la sombra desarrollan una característica peculiar, se estiran. Buscan luz por cuenta propia. Se adaptan al entorno. Y, muchas veces, crean raíces más profundas que aquellas que reciben sol constante. En el patio de la casa había plantas de maíz que crecían alineadas, todas en la misma dirección, recibiendo pleno sol. Pero en los rincones menos iluminados, algunas plantas crecían torcidas, inclinadas, casi desafiando la lógica. Aún así, sobrevivían. Y sobrevivían con creatividad. Esa imagen, aunque simple, traducía exactamente lo que ocurría dentro de ella. Crecer en la sombra no significa ser débil. Significa aprender a aprovechar cada rendija de oportunidad. Mientras el hermano recibía orientación explícita, ella desarrollaba lectura implícita. Observaba conversaciones a la distancia, prestaba atención a los detalles, entendía lo que funcionaba y lo que no, sin ser invitada oficialmente a la mesa de decisiones. Existe una diferencia importante entre quien es conducido y quien necesita orientarse solo. Quien es conducido aprende el camino más rápido. Quien se orienta solo aprende a leer mapas. Y leer mapas, tarde o temprano, se convierte en una ventaja estratégica. Porque el mundo no siempre entrega caminos listos. Las plantas en la sombra también economizan energía. No desperdician recursos intentando competir con lo que no pueden controlar. En lugar de eso, se ajustan. Esa adaptación silenciosa desarrolla resistencia. Y la resistencia emocional es una de las competencias más subestimadas en la formación de cualquier persona. Mientras el hermano era entrenado para liderar personas, ella era entrenada, sin darse cuenta, para liderarse a sí misma. Y liderarse a uno mismo exige disciplina interna. Exige control de la frustración. Exige la capacidad de continuar incluso cuando nadie está mirando. Parece poco glamoroso, pero es altamente poderoso. Hay algo que casi nadie comenta, el exceso de luz puede acomodar. Cuando todo se facilita, la persona aprende a confiar en el entorno. Cuando hay escasez de atención, se aprende a confiar en la propia capacidad de adaptación. Y esa diferencia solo se revela cuando surgen desafíos inesperados. La planta en la sombra no crece rápido. Crece constante. No llama la atención de inmediato. Pero crea estructura. Y la estructura sólida rara vez se construye bajo aplausos constantes. Se forma en el silencio, en la repetición, en la ausencia de espectáculo. Lo interesante es que, desde afuera, nada parecía extraordinario. Ella seguía ayudando en casa, estudiando, cumpliendo su papel. Pero internamente estaba desarrollando algo que no dependía de la luz principal. Estaba aprendiendo a generar su propia energía. Y cuando alguien aprende a sobrevivir sin depender de la luz central, empieza a entender que quizá el problema no sea la sombra, sino el sistema que decide quién merece el sol. Y es ahí donde otra presión comienza a aparecer no solo sobre ella, sino sobre quien fue elegido para ser el único punto de sustento de la casa. Desde afuera, parecía privilegio. Ser el elegido. Ser llamado a las decisiones. Escuchar del padre que el apellido estaba en buenas manos. Pero hay una verdad poco comentada, quien es colocado en la cima de la estructura también siente el peso primero cuando ésta se tambalea. El hermano no era el villano de la historia. Era producto de ella.
desde pequeño escuchó que necesitaba ser fuerte. Que no podía mostrar dudas. Que la finca dependería de él. Y cuando alguien crece oyendo que es el pilar de la casa, aprende a esconder la inseguridad como quien esconde una grieta en la pared, con pintura nueva y postura firme. Pero la presión constante no fortalece a todos. A veces, solo endurece. Ser el hombre de la casa en aquel interior de México no era solo un título simbólico. Era una expectativa cultural. Necesitaba saber negociar, dirigir empleados, tomar decisiones rápidas. Y, sobre todo, no podía fallar. Porque cuando el elegido falla, la narrativa de toda la familia tiembla. Mientras ella aprendía a arreglárselas sola en la sombra, él aprendía a sostener una luz que nunca podía apagarse. Eso crea una paradoja curiosa: ella desarrollaba flexibilidad, él desarrollaba rigidez. Y la rigidez funciona bien hasta que el escenario cambia. Cuando el entorno exige adaptación, quien siempre fue entrenado para mantener el control absoluto puede sentir que el suelo se desliza. Muchos creen que privilegio es ausencia de problemas. Pero, en la práctica, el privilegio sin preparación emocional se convierte en ansiedad disfrazada de confianza. Él necesitaba demostrar, constantemente, que era digno de la posición que recibió. Y cuanto más era elogiado, mayor se volvía el miedo a decepcionar. Aquí hay un detalle estratégico: cuando una familia deposita todas sus fichas en una sola persona, no solo está confiando. Está concentrando riesgo. Y el riesgo concentrado es vulnerabilidad estructural. Pero nadie lo percibe cuando las cosas están saliendo bien. El hermano cargaba expectativas que nunca eligió. Así como ella cargaba una invisibilidad que nunca pidió. Ambos moldeados por un sistema silencioso. La diferencia es que uno era preparado para heredar. La otra estaba aprendiendo, sin saberlo, a sobrevivir fuera de la herencia. Y sobrevivir fuera de la herencia crea una competencia que no depende de la tradición. Crea adaptabilidad. Crea lectura de escenario. Mientras él era entrenado para continuar lo que ya existía, ella comenzaba a desarrollar algo distinto: la capacidad de crear alternativa. En el fondo, el peso del hombre de la casa y el peso de la hija sensible eran dos caras del mismo sistema. Uno sostenía la imagen externa. La otra fortalecía la estructura interna. Solo que todavía nadie percibía que imagen y estructura no siempre avanzan juntas. Y cuando la imagen empieza a pesar más que la estructura, pequeñas decisiones, casi imperceptibles, comienzan a definir el futuro de un negocio entero. Fue justamente en esas pequeñas decisiones donde algo empezó a formarse, silenciosamente, de su lado. Mientras el hermano era entrenado para decidir en voz alta, ella comenzó a decidir en silencio. No hubo anuncio ni hito oficial. Solo un cambio interno: si no habría validación constante, entonces habría competencia constante. Y la competencia, cuando se cultiva con consistencia, construye autonomía sin alarde. Ayudando a su madre, empezó a notar que administrar una casa no era una tarea simple. Era flujo de caja. Era planificación de compras. Era previsión de imprevistos. Si el dinero del mes se retrasaba, había que reorganizar prioridades. Reducir excesos. Negociar plazos en el mercado del pueblo. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo fundamentos que muchos empresarios ignoran: control antes que expansión. Existe un principio básico en la gestión que rara vez se enseña en ambientes tradicionales: quien domina lo pequeño domina lo grande. Organizar gastos domésticos puede parecer trivial. Pero es allí donde se aprende margen, reserva, liquidez. Mientras el hermano discutía el crecimiento de la finca, ella entendía la sostenibilidad. Otro punto importante es que la autonomía silenciosa no busca aplauso. Busca eficiencia. Si algo se rompía en la casa, ella lo resolvía. Si faltaban provisiones, se anticipaba. Si surgía un conflicto, mediaba. Esas microdecisiones diarias crean un tipo de inteligencia práctica que no aparece en certificados, pero sostiene cualquier operación. También comenzó a observar patrones de comportamiento. ¿Quién prometía y no cumplía? ¿Quién gastaba más de lo necesario? ¿Quién negociaba mal por orgullo? Esa mirada analítica, desarrollada sin presión formal, se convirtió en una ventaja estratégica.
Porque entender a las personas es tan importante como entender los números. Hay algo poderoso en aprender sin ser observado. Cuando nadie espera nada grandioso de ti, el margen para experimentar aumenta. Ella probaba métodos de organización, creaba planillas simples, anotaba ingresos y egresos. Pequeñas iniciativas que, sumadas, formaban una base sólida de razonamiento estratégico. Mientras tanto, la familia seguía creyendo que el liderazgo solo se aprendía en el campo, entre contratos y compradores. Pero el liderazgo también se aprende en la gestión invisible de lo cotidiano. Y, paradójicamente, quien aprende a sostener el detrás de escena entiende mejor los engranajes del escenario. La autonomía silenciosa también desarrolla una autoconfianza discreta. No aquella confianza que necesita exhibirse, sino la que se manifiesta en la postura. En la forma de hablar poco y entregar resultados. Y el resultado consistente empieza a crear algo que no siempre se percibe de inmediato, autoridad implícita. Ella no estaba compitiendo con el hermano. Estaba construyendo algo propio. Y cuando alguien construye competencia sin depender de reconocimiento inmediato, crea una ventaja rara. Porque, cuando el escenario cambia, quien ya sabe operar en silencio tiende a reaccionar con mayor claridad. Y el escenario, aunque todavía parecía estable, empezaba a preparar una transición inevitable. Después de todo, la autonomía construida en la sombra rara vez permanece allí para siempre. En algún momento surge una decisión que exige salir de la zona conocida y fue exactamente eso lo que empezó a dibujarse cuando decidió mirar más allá del pueblo. Cuando ella dijo que quería estudiar administración en la ciudad, la reacción del padre no fue explosiva. Fue neutra. Haz lo que quieras. Sin incentivo. Sin orgullo evidente. Sin oposición. Solo un permiso indiferente. Y, a veces, la indiferencia abre puertas que el control jamás abriría. Mucha gente espera aplausos para empezar. Espera validación, apoyo, entusiasmo. Pero hay momentos en que la libertad nace justamente de la ausencia de expectativa. Como nadie depositaba en ella el futuro de la finca, nadie intentó impedir que se fuera. Paradójicamente, el hecho de no ser la elegida la hizo libre para elegir. Salir del pueblo no era solo cambiar de dirección. Era cambiar de identidad. Allí, ella era la hija sensible. En la ciudad, sería solo una estudiante más. Y esa neutralidad puede asustar al principio. Porque, cuando las etiquetas desaparecen, queda la pregunta, ¿quién eres sin ellas? Eligió administración no por rebeldía, sino por coherencia. Ya organizaba las cuentas de la casa. Ya entendía el flujo de caja de manera intuitiva. Ahora quería formalizar eso. Quería lenguaje técnico para algo que ya practicaba de forma empírica. Transformar vivencia en competencia reconocida. Hay algo estratégico en esa decisión. Quien estudia gestión aprende más que números. Aprende análisis de riesgo, planificación estratégica, negociación, comportamiento organizacional. Aprende que la tradición no sustituye la planificación. Y aprende, sobre todo, que los negocios familiares fracasan cuando confunden herencia con preparación. Al principio no fue fácil. La ciudad tenía un ritmo distinto. La gente hablaba rápido, pensaba en grande, proyectaba el futuro sin depender del apellido. Ella sintió el impacto. Pero, al mismo tiempo, sintió algo nuevo, allí nadie la conocía como la que ayuda. Allí valía el desempeño. Y el desempeño tiene métricas. Notas, proyectos, prácticas. Por primera vez, el esfuerzo generaba un retorno visible. Ya no era comparación familiar. Era competencia académica justa. Quien estudiaba más, avanzaba más. Así de simple. Ese entorno empezó a reorganizar su percepción de valor. Hay un detalle importante aquí, cuando alguien sale de un ambiente donde fue subestimado y entra en otro donde es evaluado por mérito, ocurre un ajuste interno poderoso. La autoconfianza deja de ser defensiva y pasa a ser constructiva. No necesitaba demostrarle nada a la familia. Necesitaba evolucionar por sí misma. Mientras tanto, en la finca, el hermano asumía más responsabilidades. Comenzaban a discutirse expansiones. Se hacían nuevas inversiones.
Todo parecía avanzar hacia el crecimiento esperado. La tradición seguía firme. Al menos en apariencia. Pero el crecimiento acelerado, cuando no va acompañado de un análisis cuidadoso, puede ocultar fragilidades. Y mientras ella aprendía sobre riesgo calculado y planificación sostenible, se tomaban decisiones en el interior que no pasaban por ese filtro técnico. Solo que nadie percibía aún el desfase que empezaba a formarse. La ciudad no sabía quién era ella, y eso fue liberador. Allí nadie conocía la jerarquía de la finca, nadie sabía quién era el heredero, nadie tenía expectativas heredadas. No era la hija sensible. Era simplemente una alumna. Y cuando el pasado deja de definir el presente, el rendimiento empieza a hablar más fuerte que el apellido. En los primeros meses, el impacto fue real. Ritmo acelerado, profesores exigentes, compañeros competitivos. La ciudad no tenía paciencia para inseguridades prolongadas. Quien quería espacio debía demostrar competencia. Y fue en ese entorno donde descubrió algo nuevo: el mérito tiene sonido. Se manifiestan oportunidades, invitaciones, reconocimiento público. En un trabajo en grupo, asumió naturalmente la organización del proyecto. Distribuyó tareas, creó un cronograma, anticipó riesgos. El grupo presentó con claridad y recibió destaque. No hubo sorpresa teatral. Hubo constatación, sabía estructurar procesos. Y, por primera vez, eso fue reconocido abiertamente. Existe una diferencia enorme entre ser tolerada y ser valorada. En el pueblo, era parte del funcionamiento de la casa. En la ciudad, empezó a ser vista como un diferencial. Profesores comentaban su capacidad analítica. Compañeros buscaban su ayuda para organizar entregas. Pequeñas señales de que su habilidad tenía relevancia objetiva. Ese contraste también trajo algo incómodo: comparación justa. Allí, a nadie le importaba su historia. Si entregaba resultados, avanzaba. Si no, quedaba atrás. Simple. Y esa claridad es poderosa. Porque elimina narrativas emocionales y deja solo la competencia en evidencia. Se dio cuenta de que muchas personas que siempre habían sido elogiadas tenían dificultades cuando no había una estructura lista. Mientras tanto, quien aprendió en la sombra tenía facilidad para adaptarse. La ciudad no premiaba tradición. Premia solución. Y ella era buena resolviendo. Otro punto importante: la distancia crea perspectiva. Lejos de la dinámica familiar, comenzó a ver los patrones con mayor nitidez. Percibió que concentrar el poder en una sola persona es un riesgo estratégico. Que expansión sin análisis es apuesta. Que el orgullo puede salir caro cuando no está acompañado de preparación técnica. El entorno urbano también la expuso a nuevas ideas. Profesores hablaban de gobernanza corporativa, sucesión empresarial, diversificación de ingresos. Conceptos que parecían lejanos a la realidad de la finca, pero que empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas todavía invisible. Y, en medio de ese proceso, algo estructural cambió dentro de ella. La narrativa dejó de ser "no fui elegida" y pasó a ser "puedo elegir mi propio camino". Ese cambio de eje psicológico es decisivo. Porque quien se posiciona como agente de su propia historia empieza a actuar diferente. Mientras ella descubría el sonido del mérito, en el interior la finca seguía creciendo bajo decisiones cada vez más audaces. Las expansiones eran vistas como señal de fuerza. Pero no todo crecimiento es sostenible. Y cuando los números empiezan a ser ignorados en nombre de la tradición, el golpe puede llegar más rápido de lo que se imagina. El primer reconocimiento profesional no llegó con aplausos en un auditorio. Llegó en una sala sencilla, después de una entrega bien ejecutada. Un supervisor analizó el informe, revisó los números, cerró la carpeta y dijo algo directo: eres esencial aquí. No fue exagerado. Fue técnico. Y, precisamente por eso, tuvo un impacto estructural. Esencial. La palabra resonó diferente. No era un elogio superficial. Era validación basada en resultados. Ella había reorganizado un proceso interno que estaba generando retrasos y retrabajo. Mapeó etapas, eliminó redundancias, creó un flujo más claro. Redujo costos operativos. Mejoró los plazos de entrega.
Simple y eficaz. Ese tipo de reconocimiento cambia la postura. Porque, cuando alguien percibe que su competencia genera impacto real, la autoconfianza deja de ser defensiva y se vuelve estratégica. Ya no se trataba de probar valor. Se trataba de entregar valor de forma consistente. Hay una lección importante aquí: el reconocimiento verdadero suele llegar después de resolver problemas que otros ignoran. Mientras algunos buscan tareas visibles, ella buscaba cuellos de botella. ¿Dónde estaba el desperdicio? ¿Dónde había retrasos recurrentes? ¿Dónde fallaba la comunicación? Preguntas técnicas generan respuestas técnicas y respuestas técnicas generan autoridad. El supervisor no la conocía desde niña. No tenía contexto familiar. No la comparaba con nadie. Evaluó desempeño. Y el desempeño sostenido crea reputación. En poco tiempo, empezó a ser consultada antes de decisiones internas. Su opinión dejó de ser opcional y pasó a ser estratégica. Existe una diferencia enorme entre ser notada y ser necesaria. Ser notada es circunstancial. Ser necesaria es estructural. Y ella se estaba volviendo estructural en ese entorno. Eso cambia la forma en que alguien se ve en el mercado. No como reemplazable, sino como pieza clave. Al mismo tiempo, ese reconocimiento trajo una claridad dolorosa. Se dio cuenta de que, si allí era considerada esencial, quizá nunca había sido realmente irrelevante, solo subestimada. Y esa percepción cambia por completo la narrativa interna. Porque la limitación nunca fue capacidad. Fue contexto. Profesionalmente, comenzó a expandir habilidades. Aprendió sobre renegociación de contratos, análisis de crédito, planificación de flujo de caja a mediano plazo. Competencias técnicas que, aunque aplicadas en la empresa de la ciudad, tenían un potencial mucho mayor del que aún imaginaba. Mientras consolidaba su espacio en el mercado urbano, la finca en el interior empezaba a enfrentar decisiones cada vez más arriesgadas. El hermano, presionado por demostrar crecimiento, asumía compromisos financieros elevados. Expansiones aceleradas. Préstamos robustos. Confianza basada en la tradición. Y cuando el crecimiento se sostiene más en expectativas que en un análisis frío de los números, el sistema empieza a mostrar señales sutiles de inestabilidad. Solo que esas señales rara vez son percibidas por quien está en el centro de la operación, pero pueden verse con claridad por quien aprendió a analizar procesos con distancia técnica. Las crisis rara vez comienzan con explosiones. Empiezan con pequeñas decisiones mal calculadas. Un préstamo para expandir el ganado. Una compra de maquinaria financiada con tasas variables. Un contrato cerrado confiando en que el mercado seguiría en alza. Al principio, todo parecía estrategia. Después, empezó a parecer riesgo acumulado. El hermano quería demostrar que estaba listo. El crecimiento rápido mostraba liderazgo, ¿no? Más tierras arrendadas, más ganado, más producción. Pero la expansión exige capital de trabajo, planificación de flujo de caja, análisis de escenarios. Y cuando esas variables se subestiman, lo que era audacia se convierte en exposición. Las primeras señales llegaron discretas. Retrasos puntuales en pagos. Proveedores comenzando a cobrar con mayor firmeza. Una cosecha que no rindió lo esperado. Nada dramático todavía. Solo pequeñas grietas en la estructura. Pero quien entiende de gestión sabe, una grieta ignorada se convierte en fisura estructural. El padre confiaba en el hijo. Después de todo, había sido preparado para eso. Y el propio hermano creía que estaba haciendo lo correcto. Sobre el papel, las proyecciones indicaban crecimiento. El problema no era la intención. Era el exceso de confianza en un escenario optimista. Existe un error común en los negocios familiares tradicionales: confundir un historial positivo con garantía futura. Que algo haya funcionado durante años no significa que seguirá funcionando bajo nuevas condiciones. El mercado cambia. Las tasas suben. El clima interfiere. Y cuando la planificación no acompaña el cambio, la factura llega. Las deudas empezaron a acumularse silenciosamente. No eran imposibles de resolver, todavía. Pero exigían estrategia. Exigían visión de mediano y largo plazo.
Exigían algo más que valentía. Y la valentía, cuando no está acompañada de análisis, puede convertirse en imprudencia. El peso sobre el hermano aumentó. No podía mostrar inseguridad. Siempre fue visto como el pilar de la casa. Admitir dificultad significaría sacudir la identidad construida durante años. Entonces insistió. Intentó resolver con más expansión. Más riesgo para compensar el riesgo anterior. Pero el sistema financiero no funciona con emoción. Funciona con cálculo. Los intereses no respetan tradición. Los bancos no negocian con orgullo. Y, poco a poco, la finca que parecía sólida empezó a oscilar. El padre comenzó a percibir que algo estaba fuera de control. No había caos visible, pero sí tensión en el aire. Conversaciones más largas por la noche. Papeles esparcidos sobre la mesa. Silencios pesados. La imagen de estabilidad empezaba a perder brillo. Y cuando la base financiera comienza a temblar, surge una pregunta inevitable: ¿quién, de verdad, está preparado para reorganizar la estructura? Fue en ese momento cuando la familia empezó a darse cuenta de que quizá un único pilar no era suficiente para sostener toda la casa. Imagina una casa sostenida por un único pilar central. Mientras está firme, todo parece estable. El techo se mantiene alineado, las paredes intactas, la estructura confiada. Pero basta una fisura en ese único punto de apoyo para que toda la construcción empiece a crujir. Fue exactamente eso lo que ocurrió con la finca. Durante años, toda la expectativa, toda la preparación y toda la responsabilidad se concentraron en el hijo. Él era el heredero. El continuador. El rostro de la próxima generación. Pero concentrar la preparación en una sola persona es como invertir todo el capital en una única acción: puede funcionar, hasta que deja de funcionar. Los negocios sostenibles trabajan con redundancia. Alternativas. Planes B y C, diversificación de riesgo. Pero en aquella familia, la tradición fue confundida con estrategia. Se creía que preparar a un heredero era suficiente. Se olvidó que los mercados cambian, los escenarios oscilan y las personas fallan, no por incapacidad, sino por presión excesiva. El pilar empezó a mostrar grietas. Deudas acumuladas, decisiones precipitadas, confianza debilitada. No era mala intención. Era sobrecarga. Cuando alguien carga demasiado peso durante demasiado tiempo, la estructura interna comienza a ceder. Y lo más curioso es que nadie lo percibe de inmediato. Porque, por fuera, todo aún parece en pie. Mientras tanto, la hija que nunca fue considerada pilar se estaba fortaleciendo lejos de allí. Desarrollando visión sistémica. Aprendiendo sobre análisis de riesgo, renegociación, reorganización financiera. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en el refuerzo estructural que la casa nunca consideró necesario. Hay un error común en las familias tradicionales: creer que el liderazgo es un título hereditario. Pero el liderazgo real es competencia aplicada bajo presión. Y la competencia no elige género ni orden de nacimiento. Se manifiesta donde hay preparación. Cuando el padre empezó a notar que el negocio estaba inestable, su primera reacción fue intentar sostener el pilar principal con más esfuerzo. Más insistencia. Más exigencia. Pero, a veces, el problema no es falta de fuerza. Es falta de distribución de responsabilidad. La analogía del pilar único enseña algo simple: las estructuras inteligentes distribuyen el peso. Las empresas exitosas tienen consejo, equipo, especialistas. Cuando todo depende de una sola cabeza, cualquier error se convierte en crisis sistémica. Fue en ese momento cuando una idea comenzó a surgir, aún tímida, aún incómoda. Tal vez era necesario mirar más allá del heredero. Tal vez había que considerar a alguien que nunca estuvo en el centro de la construcción, pero que, silenciosamente, se venía preparando. Y cuando una familia acostumbrada a seguir la tradición empieza a cuestionar su propia estructura, algo inevitable sucede: decisiones que antes parecían impensables comienzan a ser consideradas. Y una de ellas implicaba una llamada que cambiaría por completo la dinámica de aquella casa. El teléfono sonó a una hora inusual. No era cumpleaños. No era feriado.
No era una conversación casual. Del otro lado de la línea, la voz del padre sonaba distinta, menos firme, más contenida. No preguntó cómo estaba ella en la ciudad. No comentó sobre sus estudios. Fue directo al punto: ¿entiendes de renegociación de deuda? La pregunta no era solo técnica. Era simbólica. Por primera vez, no llamaba como autoridad. Llamaba como alguien que necesitaba ayuda. Y ayuda especializada. El heredero, preparado para liderar, ahora enfrentaba un escenario que exigía algo más que tradición y confianza. Ella no respondió con emoción exagerada. No hubo discurso interno de revancha. Hubo análisis. ¿Cuáles eran los montos? ¿Cuáles los plazos? ¿Tasas fijas o variables? ¿Existía periodo de gracia contractual? Preguntas objetivas. Porque, cuando alguien domina la técnica, reacciona con método, no con resentimiento. El padre explicó, de forma fragmentada, que las deudas estaban presionando el flujo de caja. Los proveedores exigían garantías. Los bancos insinuaban revisión de condiciones. El tono revelaba algo raro: vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, en familias tradicionales, es casi un tabú. En ese momento, la dinámica cambió. Ya no era la hija que quería demostrar algo. Era la profesional siendo consultada. Y ese cambio de rol redefine el posicionamiento. Quien es llamado a resolver un problema estructural deja de ser secundario. Hay un detalle estratégico aquí: las crisis exponen competencias reales. Cuando todo está estable, las jerarquías permanecen intactas. Pero bajo presión, el sistema busca a quien sabe resolver. Y resolver exige preparación. Preparación que ella venía acumulando sin público. Pidió documentos. Contratos digitalizados. Extractos actualizados. Información detallada. No para impresionar, sino para entender el escenario completo. Quien trabaja con gestión sabe: el diagnóstico precede a la solución. Y una solución improvisada agrava la crisis. El padre, quizás sin darse cuenta, estaba reconociendo algo que nunca verbalizó. Si la llamó, es porque reconocía capacidad. Aunque el orgullo impidiera declaraciones abiertas, la acción hablaba por sí sola. La necesitaba. Y para alguien que creció escuchando comparaciones silenciosas, esa llamada no fue un triunfo. Fue confirmación. Confirmación de que la competencia desarrollada en la sombra encuentra su momento cuando la estructura empieza a fallar. Colgó sabiendo que aquella conversación no era solo sobre números. Era sobre reposicionamiento dentro de la familia. Y los reposicionamientos reales no ocurren con discursos emocionales, ocurren con resultados prácticos. El siguiente paso exigiría presencia física, análisis detallado y decisiones que podrían alterar el destino de la finca. Volver al interior no fue como en las despedidas antiguas. No había maleta cargada de inseguridad. Había carpeta con documentos, hojas de cálculo abiertas en el portátil y una postura distinta. No regresaba como la hija que ayuda. Regresaba como profesional convocada. Al llegar, percibió el ambiente más tenso. Empleados susurrando. Proveedores apareciendo con más frecuencia. El padre más silencioso. El hermano más defensivo. Las crisis no gritan al inicio, susurran en los detalles. Y quien tiene la mirada entrenada lo percibe rápido. Pidió ver todo. Contratos de préstamo, plazos, garantías otorgadas, flujo de caja proyectado. Nada de suposiciones. Números concretos. Y el diagnóstico confirmó lo que sospechaba: expansión acelerada, baja reserva de emergencia, dependencia excesiva del crédito. La primera decisión fue simple, pero estratégica: cortar desperdicios inmediatos. Revisar contratos con proveedores. Suspender nuevas inversiones. Reorganizar el calendario de pagos. Medidas que no lo resuelven todo de una vez, pero detienen la hemorragia financiera. Después vino la parte delicada, la renegociación. Se puso en contacto con bancos y proveedores con postura técnica, no emocional. Presentó un plan de reorganización, un cronograma realista, una propuesta de extensión de deuda.
Las instituciones financieras respetan planes estructurados. No respetan orgullo. El hermano resistió al principio. Sentía que estaba siendo reemplazado. Pero ella no asumió el rol de competidora. Asumió el de complemento. Dividió responsabilidades, explicó decisiones con claridad, mostró números. Cuando los hechos se exponen de forma objetiva, las discusiones pierden espacio. El padre observaba todo en silencio. No había elogio explícito. Pero había algo distinto en su mirada. Ella no estaba improvisando. Estaba conduciendo un proceso. Cada reunión organizada, cada ajuste implementado, reforzaba una autoridad construida fuera de allí. En pocas semanas, el flujo de caja empezó a estabilizarse. No era recuperación total. Era control. Y el control es el primer paso hacia la reconstrucción. Por primera vez, la finca estaba siendo gestionada con estrategia formal, no solo con tradición. Su regreso cambió la dinámica interna. Los empleados comenzaron a reportar datos con mayor precisión. Los proveedores percibieron organización. El clima de desesperación dio paso a la planificación. No era magia. Era método aplicado. Y cuando el método empieza a sustituir la improvisación, algo inevitable ocurre, la percepción cambia. Aquella que nunca fue vista como heredera comenzaba a convertirse en pieza central de la continuidad. Pero aún había algo más profundo por transformar, no solo números, sino mentalidad. Los cambios profundos rara vez vienen acompañados de discursos emocionados. No hubo pedido de disculpas dramático. No hubo abrazo simbólico en medio del corral. Lo que hubo fue algo más raro, silencio respetuoso. El padre empezó a observar en lugar de dirigir. La veía analizar contratos con calma, conducir reuniones con objetividad, negociar plazos con firmeza técnica. No había vacilación en la voz. No había necesidad de demostrar nada. Solo competencia aplicada. Y la competencia consistente desmonta prejuicios antiguos sin necesidad de confrontarlos directamente. Durante años, él creyó que la herencia era continuidad automática. Que preparar a un hijo para asumir era suficiente para garantizar el futuro. Ahora empezaba a entender algo distinto, la continuidad exige adaptación. Y la adaptación exige preparación técnica, no solo tradición. Una noche, mientras revisaban números en la mesa de la cocina, la misma donde ella creció ayudando a su madre, hizo un comentario que cambió el eje de la historia: yo le enseñé a tu hermano a heredar. Tú estás enseñando a la familia a continuar. No fue una declaración pública. Fue un reconocimiento contenido. Esa frase tiene un peso enorme. Heredar es recibir. Continuar es sostener y evolucionar. El padre comenzaba a comprender que el legado no es solo pasar el relevo. Es garantizar que quien lo sostiene sepa correr en una pista diferente. Su postura cambió gradualmente. Empezó a pedir opinión antes de cerrar decisiones. A escuchar antes de afirmar. No era sumisión. Era ajuste de liderazgo. Y los líderes maduros hacen eso, reconocen cuando necesitan redistribuir responsabilidades. El hermano también atravesó una transformación. Al ver que la organización traía resultados concretos, entendió que la fuerza no está solo en expandir, sino en estabilizar. Aprendió algo difícil, humildad estratégica. Y la humildad no disminuye el liderazgo, lo fortalece. La familia comenzó a funcionar de manera distinta. Ya no centrada en un único nombre, sino en competencia compartida. El peso dejó de ser individual y pasó a ser distribuido. Y las estructuras distribuidas son más resilientes. Lo más interesante es que nada de esto exigió un enfrentamiento directo sobre el pasado. No hubo acusaciones de favoritismo. No hubo ajustes emocionales explícitos. Hubo resultados. Y el resultado tiene un lenguaje universal que todos entienden. Cuando la percepción cambia, el destino cambia con ella. La hija que nunca fue elegida dejaba de ser opción secundaria para convertirse en referencia estratégica. Y, con la finca más estable, empezó a surgir una nueva pregunta: ¿qué significa realmente reconstruir, solo salvar el negocio o redefinir el futuro de la familia? La estabilización no ocurrió de la noche a la mañana.
La reconstrucción no es espectáculo, es proceso. Primero vino el control del flujo de caja. Luego, la reorganización de la producción. Después, decisiones más cautelosas sobre la expansión. Cada paso calculado sustituyó el impulso anterior por estrategia consciente. El negocio empezó a respirar nuevamente. Las deudas renegociadas dieron oxígeno. Los costos ajustados aumentaron el margen. Los empleados comenzaron a operar con metas claras. El caos silencioso fue reemplazado por método. Y el método genera previsibilidad, algo que había desaparecido. El hermano aprendió que el liderazgo no es demostrar que lo sabe todo. Es reconocer cuando necesita complementar competencias. Dejó de actuar solo y empezó a compartir decisiones. Ese movimiento no disminuyó su autoridad. Al contrario, fortaleció la confianza interna del equipo. El padre, por su parte, comprendió algo que la tradición nunca enseñó explícitamente: el apellido mantiene la historia, pero la preparación mantiene el futuro. La continuidad del nombre no dependía solo de quien nació hombre o mujer. Dependía de quien estaba mejor preparado para adaptarse. Ella, que creció en la sombra, ahora operaba en el centro, pero sin buscar el reflector. Seguía analizando, organizando, anticipando riesgos. La diferencia es que ahora su presencia era reconocida como esencial. No por favoritismo, sino por competencia comprobada. Hay una lección estructural aquí. No haber sido elegida la obligó a desarrollar recursos propios. Sin aplausos constantes, aprendió disciplina interna. Sin expectativas externas elevadas, ganó libertad para equivocarse y aprender. Lo que parecía desventaja se convirtió en entrenamiento silencioso. Mientras la finca se estabilizaba, la mentalidad de la familia también cambió. El hermano ya no cargaba solo el peso del hombre de la casa. El padre ya no depositaba todas las decisiones en una sola dirección. La estructura se volvió más inteligente porque se volvió más distribuida. Reconstruir no significó solo pagar deudas. Significó corregir una visión limitada sobre la capacidad. Significó entender que la preparación es más determinante que la elección inicial. Y que la invisibilidad puede ser incubadora de fuerza. El negocio se fortaleció, pero el mayor ajuste fue interno. Dejaron de creer que el destino era solo herencia. Empezaron a comprender que el destino es preparación continua. Y la preparación, muchas veces, nace lejos de los aplausos. Y cuando alguien descubre que no haber sido elegido fue, en realidad, la mayor escuela posible, surge una nueva reflexión: ¿cuántas otras historias existen donde lo invisible lleva la solución, pero aún no ha sido llamado a actuar? Ahora detente un instante y piensa con honestidad, ¿en qué papel has estado viviendo? ¿En el del elegido que carga demasiada presión, o en el del invisible que aprendió a sobrevivir solo? Porque, al final, la pregunta no es quién recibió más atención, es quién está más preparado cuando la estructura empieza a temblar. ¿Cuántas veces interpretaste el rechazo como fracaso, cuando quizá era entrenamiento? ¿Cuántas veces confundiste la falta de reconocimiento con falta de valor? La historia de esta familia muestra algo incómodo, pero liberador: la preferencia no es sinónimo de preparación. Y la invisibilidad no es sinónimo de debilidad. Si nunca fuiste la primera opción, tal vez desarrollaste algo raro: autonomía. Si nunca fuiste la apuesta principal, quizá aprendiste a construir sin depender de aplausos. Y quien construye sin aplausos suele ser el único que sabe sostener cuando el escenario cambia. Existe una fuerza que nace cuando nadie está mirando. Una disciplina que se forma cuando no hay validación constante. Y esa fuerza no aparece en discursos, aparece en decisiones. Cuando llega la crisis, cuando el riesgo llama a la puerta, cuando la realidad exige madurez, es esa fuerza silenciosa la que toma el control. Pero aquí va algo aún más incómodo: a veces estás esperando reconocimiento de personas que nunca tuvieron la visión para ver tu valor. Y seguir esperando puede costar años de crecimiento. Tal vez la pregunta correcta no sea ¿cuándo me van a elegir?, sino ¿qué estoy haciendo mientras no soy elegido? Porque el mundo no recompensa intención. Recompensa preparación. No recompensa queja. Recompensa competencia. Y quien usa el silencio como excusa se debilita.
Pero quien usa el silencio como campo de entrenamiento se fortalece de una manera que nadie percibe hasta que es demasiado tarde para ignorarlo. Entonces la pregunta que queda es simple y directa: ¿vas a seguir esperando ser elegido, o vas a empezar a prepararte como si ya fueras indispensable? Porque, cuando la oportunidad aparezca, y aparece, no habrá tiempo para empezar desde cero. Si esta historia tuvo sentido para ti, si tocó alguna memoria o abrió alguna reflexión, no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia trae una capa que va más allá de la superficie y la próxima puede ser exactamente la que necesitas escuchar.